Bueno, entonces vamos a empezar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde. Voy a presentar una presentación para empezar a hablar del tema. Ahí creo que ya la están viendo bien. Bueno, muchas gracias por estar acá. Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto para mí hoy estar hablando con ustedes sobre futuros, diseño de futuros y tendencias. Estoy con Johanna Heidenberg, que está en Argentina, que es experta en diseño de futuros, tiene una gran experiencia en este tema y el propósito de esta sesión es empezar a primero definir un poco el diseño de futuros y después también entender por qué estudiar tendencias y analizar tendencias es tan relevante para el diseño de futuros y esto cómo engrana con las estrategias de las empresas y de los emprendimientos. Entonces, quisiera empezar por darles algunas definiciones. Bueno, nos hemos unido 360 Trend Lab, que es la empresa que tenemos en Bogotá, en la cual hacemos investigación, análisis de tendencias, de consumo y de estilo de vida, para que sirva como input, como insumo para procesos de innovación. Tenemos ya 15 años, hemos trabajado con multinacionales en distintos países de Latinoamérica y nos unimos con Laboratorio Futuro, que ahorita Johanna te puedes presentar y tu socia Karen para contar un poco qué es lo que ustedes hacen y a qué se dedican, Johanna. Bueno, como un poco Paula también les comentaba, la idea de este encuentro era unirnos para conversar acerca del diseño de futuros. Nos parecía importante, dado que, bueno, desde Argentina y desde Colombia estamos impulsando procesos de pensamiento de futuro que son profundos, que son verdaderamente transformadores para las empresas, para las personas que están participando del pensamiento futuro activamente, ya sea desde un acercamiento más desde el ámbito educativo, como también desde el ámbito profesional. Así que este webinar es eso, es una unión de Laboratorio Futuro y de 360 Trend Lab. Somos dos empresas por y para el futuro. En Laboratorio Futuro nos especializamos como Laboratorio de Innovación y Diseño de Futuros y justamente nos pareció muy interesante esta posibilidad con ustedes, porque esto de poder pensar el futuro desde un lugar de diseño, ¿no? De cómo podemos nosotros a través de empezar a tomar contacto con todo aquello que está emergiendo en el presente, podemos trabajar la idea de gestión del cambio y no del riesgo, es decir, pararnos más desde el lugar de la previsión, más que de la reacción y de la crisis. Entonces, este webinar, este encuentro abierto, es justamente la unión de dos empresas que creen, aquí Laboratorio Futuro y Trend Lab, que diseñar el futuro es una forma también de transformar. Perfecto, sí, digamos que la unión también se dio naturalmente porque a través de estos años de experiencia y que también es el caso del Laboratorio Futuro, nos hemos dado cuenta que la investigación y el análisis de tendencias y los procesos de innovación engranan con esa visión a largo plazo que tiene el diseño de futuros y los estudios de futuro. Entonces, por eso estamos acá y queremos empezar como un poco a hablar del tema. Si quieres empezar, Joana. Muchas veces nos preguntamos, y en las conversaciones surgen, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol en la construcción del futuro? Y si es que acaso ese rol tiene que ver con empezar a preguntarnos si el futuro es una construcción o el futuro es eso que está dado, que nos va a pasar, que es un resultado proyectivo. Sobre todo hoy que hay una exacerbación, ¿no? De uso de información y de tendencias para poder de alguna manera proyectar o entre comillas pronosticar el futuro. El trabajar sobre la construcción de futuro es un abordaje prospectivo que lo que propone es que nosotros podemos trabajar sobre la exploración del espacio del futuro, del campo del futuro, a partir de diferentes premisas, de diferentes formas, ¿no? de crear y construir alternativas. Muchas veces la técnica de construcción de escenarios es muy apropiada para empezar a explorar las alternativas, pero hoy justamente en esta charla queremos hablar un poco de las señales, de las tendencias, de cómo incorporar toda esa información que tenemos para poder tomar decisiones y para poder caminar hacia la transformación. Desde este lugar lo que nosotros promovemos
es que trabajar en construcción de futuros nos invita a ubicarnos en un lugar distinto, que es un lugar más protagonista, ¿no? De cara a la construcción de futuro. Entonces, en vez de pensar, ¿no? Como dice Gerd Leonhard, este futurista tan contemporáneo, pensar, ¿no? El qué traerá el futuro, empezar a convertir esa pregunta en qué queremos que sea el futuro. Y queremos que sea desde un lugar sumamente deseable, ¿no? Desde un lugar normativo deseable, nos convoca a poder construir alternativas con una visión de futuro colectiva. Por lo tanto, empezar a trabajar en futuros y en una construcción de futuros no es únicamente trabajar en información, tiene que ver con empezar a incorporar esta visión, lograr que las personas que pertenecen a una organización o que de repente están trabajando sobre un proyecto sientan un sentido de pertenencia frente a la construcción de futuro. Y ahí es donde el diseño de futuro nuevamente aparece como un abordaje que verdaderamente nos da esta posibilidad, ¿no? De empezar a trabajar diseñando el futuro desde el presente. Hace un poquito, unos pequeños días, ¿no? En esta idea de poder empezar a trabajar nosotros como protagonistas y constructores de futuro, leía un artículo del Foro Económico Mundial que quería un poco compartir con ustedes porque dispara esta pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Podemos integrar el diseño de futuros como una disciplina, como un método, como un abordaje para hacer una exploración sistemática de los futuros posibles dentro de las organizaciones? La pregunta es sí, pero claramente ese es en sí mismo un desafío. El Foro Económico Mundial hace unos días hizo este editorial que quería compartir con ustedes, donde habla de que hay un 75% de las organizaciones que no están preparadas para el ritmo de cambio, ¿no? En su sector. Cuando decimos organizaciones, estamos hablando también este concepto de comunidad, estamos hablando de instituciones, estamos hablando países también. ¿Cómo nos preparamos para empezar a trabajar con diseño de futuro? ¿Y qué nos aporta la perspectiva desde el punto de vista estratégico? Si nosotros avanzamos, vamos a ver que hay como una intersección que se da en tres campos, ¿sí? Dentro del pensamiento de futuro, que de alguna manera sintetiza, ¿no? El abordaje de poder trabajar sobre diseños de futuro, que tiene que ver con empezar a imaginar, ¿no? Cómo a partir del pensamiento de futuro, como abordaje, podemos empezar a entrenar la capacidad de aceptar la incertidumbre, de explorar sobre la incertidumbre y de pensar a partir de una percepción, ¿no? De poder realmente hacer una creación o una construcción de futuros alternativos. Es decir, no solamente una mirada única y lineal del futuro, sino la aparición de las alternativas de futuro, los escenarios de futuro. También vemos la importancia, ¿no? O el rol que tiene el pensamiento sistémico dentro del diseño de futuros. Esa capacidad de poder explorar, ¿no? Como un panorama general, el big picture, ¿no? Para poder analizar factores e interacciones que se dan dentro de los contextos, ¿no? Que estamos moviéndonos. Estamos hablando de organizaciones que están situadas en un contexto regional y global al mismo tiempo. Bueno, ¿cómo podemos a través de esa mirada más panorámica y holística empezar a trabajar una interconexión de desafíos? Como también, como una tercera pata importante, a través del pensamiento exponencial, podemos empezar a desarrollar esta capacidad de comprender plenamente que algo que hoy en el presente puede aparecer como marginal y pequeño, puede ser algo verdaderamente disruptivo, impactante y de un cambio muy vertiginoso en el futuro. Entonces, eso es lo que queremos un poco proponer en esta conversación, empezar a abrir el juego, a pensar el diseño y la construcción de futuros como un entrelazamiento de diferentes disciplinas, diferentes abordajes y pensamientos que de alguna manera nos empiezan a entrenar a nosotros para poder realmente empezar a hacer esa exploración de alternativas. Vamos a ver incluso, si avanzamos, que trabajar con diseño de futuros, ¿no? Y en esta especie como de cono de futuros que se abre, verdaderamente es tener esa responsabilidad sobre el trabajo y la co-creación de futuro desde el presente. Estamos hablando de toma de decisiones,
Estamos hablando de construir el presente a partir de diferentes insumos y piezas de información que podemos crear con la metodología y el abordaje que nos propone el future thinking, los estudios de futuro, el diseño de futuro en sí, y lograr ese sentido de apropiación dentro de las personas que una organización para verdaderamente co-crear futuros que tengan una visión compartida. Si no existe la visión compartida, no importa qué tanta anticipación podamos generar dentro de la exploración y del análisis de tendencias. Necesitamos trabajar en co-creación de futuros para que esas alternativas sean robustas. Entonces, ahí te paso un poquito también la palabra, Pau, para que nos vayamos metiendo, bueno, ¿qué es esto de hacer diseño futuros? ¿Cómo? ¿Desde dónde? Sí, especialmente, digamos que lo podemos hacer desde distintos frentes, porque como decías, digamos que el diseño de futuros es un campo amplio de trabajo y de aplicación, que va desde lo personal a lo colectivo, a desde lo micro hasta lo macro, pero especialmente quisiera como hacer énfasis en lo importante, lo fundamental que es el diseño de futuros para las empresas. Y por eso pongo estos 4 ejes. ¿En qué sentido diseñar el futuro, que puede ser un poco abstracto, digamos, para algunas mesas de trabajo en empresas? ¿Por qué es tan importante? Entonces, esto creo que se puede sintetizar en estos 4 puntos. Por un lado, tenemos una innovación a largo plazo, de manera que los procesos de innovación no sean de corto alcance, de corto aliento, o como con esa visión cortoplacista de simplemente tener una idea, implementarla, salió bien y hasta ahí llegó, sino que podamos generar unos procesos que son mucho más, digamos, que esa inversión que se hace en la innovación sea una inversión que también abona hacia el futuro y que lo podemos pensar en el hoy, en el mediano y en el largo plazo, y establecernos unas metas con mayor visión que también permitan que la empresa tenga como esa forma de abordar la incertidumbre desde ciertas columnas vertebrales que se van elaborando a medida que se va haciendo ese diseño de futuros. Esto tiene que ver también con sostenibilidad, y la sostenibilidad pensada no solamente desde lo medioambiental, que por supuesto es fundamental, digamos que está sobre la mesa de trabajo y en las agendas de las empresas, sino desde una sostenibilidad que también involucra lo social, lo humano, lo financiero, y que nos permite engranar esos distintos aspectos dentro de los procesos de innovación cuando los miramos a largo plazo dentro de una diseño de futuros. Esta sostenibilidad también nos permite pensar en que, por ejemplo, si estamos haciendo transformación digital, no nos quedamos solamente con una parte técnica o tecnológica, sino que involucra distintos aspectos, y esto engrana con el tercer punto, que es pensar en estrategias con visión holística. Esto quiere decir que yo en este diseño de futuros tengo que tener en cuenta tanto la parte técnica como la parte material, como la parte humana, una parte pedagógica, una cara hacia mi consumidor y cómo está evolucionando y cómo me voy preparando para esos cambios también en mi consumidor, que está creciendo, que está cambiando de generación. Y esto permite que hagamos unas estrategias que no están en silos, en pequeños puntos, sino que también van articuladas y engranadas, y nos permitimos pensar porque nos estamos permitiendo pensar en el largo plazo, no solamente en un corto plazo, en una pequeña táctica, sino podemos tener una estrategia mucho más robusta que nos permite avanzar hacia el futuro con mayor seguridad. Y por último, el diseño de futuros también tiene algo que ver con la creatividad, con permitirnos y generar esos espacios en los que podemos imaginar cómo deseamos ese futuro, que en el diseño de futuros pensar en el deseo, y en un deseo que no es solamente individual, sino que es colectivo, que es de grupo, que es de todos, que va más allá de un propósito puramente comercial o más allá de un propósito empresarial, sino que es un deseo, un deseable que digamos engrana con el contexto también,
permitirnos tener esos ejercicios de imaginación, de creatividad, en los cuales nos proyectamos hacia ese futuro deseable y hacia ese futuro que va más allá de las pequeñas urgencias del negocio. Entonces, estos 4 puntos describen lo que es el ejercicio de hacer diseño de futuros, y algo que me parece muy importante recalcar es que este diseño de futuros no se queda solamente como en planeación, en imaginación o en comprender el futuro como algo lejano, que está allá, que algún día nos va a suceder o que nos tenemos que preparar porque algún día va a llegar, pero que lo vemos lejano, sino que nos permite hacer rutas de acción para que podamos empezar a construir ese futuro desde el hoy, desde el ya, desde con lo que tenemos en el presente, incorporando tanto problemáticas como assets o potenciales para que los desarrollemos de la mejor forma para que desde el hoy, desde el presente, podamos construir futuro. Y esto, digamos que va muy conectado con todo el tema de tendencias, que como les decía, pues es como muy natural pensar que si estamos estudiando tendencias, es para después poderlas aplicar a un diseño de innovación a largo plazo que nos lleve a una construcción de futuro. Y es por eso que este webinar le damos nombre a aquello que dará forma a nuestro futuro, ya está en el presente, porque el futuro lo construimos a partir de lo que tenemos en el presente. El futuro no es algo que nos sucede en el vacío o en la tabula rasa o una fantasía o un sueño, sino que debemos construirlo con lo que precisamente tenemos en el hoy. Y es por eso que el análisis de tendencias se vuelve tan importante, porque las tendencias son empezar a entender y a leer esas señales de cambio cuando son emergentes, cuando apenas están naciendo, están surgiendo, para tanto podernos preparar para el futuro, como para poder provocar ese futuro y poder arrastrar ese futuro que estamos deseando y ser como los gestores de crecimiento del cambio. Cuando hablamos de tendencias, también es importante saber que no nos referimos solamente a esas tendencias más punteras, sofisticadas y vanguardistas, es decir, es muy importante tenerlas en cuenta, pero es necesario también tener en cuenta lo más local, lo más propio, lo más cercano y empezar a entender esas señales de cambio en ese contexto más local para cruzarlo con lo global y que a partir de eso yo sí pueda construir un futuro que es viable y que nos pertenece como empresa, como colectivo, como persona, nos pertenece porque nace a partir de leer esas señales de cambio tanto en lo global como en lo local. Y también tener en cuenta que esas tendencias no solamente son de mercado, o por sectores industriales o tecnológicas, sino que necesitan enmarcarse en una panorámica, en un big picture mucho más amplio que también lee y entiende lo que es el estilo de vida, es decir, lo que estamos empezando a sentir, a pensar, a valorar, a percibir, a sensibilizarnos como personas y que conforma esa, digamos, gran complejo y ese gran tejido de elementos que es el estilo de vida. Cuando yo empiezo a entender tendencias y esas señales emergentes que van en estos distintos campos de los cuales les acabo de hablar un poco, es que realmente puedo empezar a leer esas señales que me van a servir como materia prima para generar esos procesos de innovación con visión a largo plazo, que va a ser el diseño de futuros. Por supuesto, digamos que al leer tendencias no solamente leemos las soluciones o los cambios más científicos o más tecnológicos, sino que también estamos viendo problemáticas, estamos preparándonos para la evolución de distintos problemas posibles y eso es lo que nos ayuda también a tener materia prima para empezar a aplicarlo en procesos de innovación. Por ejemplo, en este momento tendríamos que tener en cuenta todo lo que es cambio climático en un diseño de futuros con visión a largo plazo, todo lo que es la inteligencia artificial, no tanto como, es la nueva tecnología y tenemos que estar ahí, sino también pensando en cuáles van a ser como sus impactos en nuestra vida humana y por eso también les ponemos esta foto aquí de las distintas generaciones para entender
cuáles son los retos que podemos empezar a prever a futuro de estas distintas generaciones. Esto es como a manera de ejemplo para poder tangibilizar un poco más de qué se trata este diseño de futuros y por qué es tan relevante para las empresas. Quisiera hacer énfasis en que al estudiar tendencias y también al hacer diseño de futuros, no estamos haciendo un horóscopo, una adivinación de qué es lo que va a pasar, ni un, no sé, como eh, pronóstico eh, certero de cómo es que va a ser el futuro. Por supuesto que no. Tanto el análisis de tendencias como el diseño de futuros lo que nos plantean son preguntas, retos y desafíos para que los empecemos a trabajar en nuestro pipeline de gestión de proyectos y lo empecemos a incorporar con esa visión a largo plazo para que desde el hoy ya lo podamos empezar a abordar y a trabajar. Ahí te sumo Entonces, un poco, sí, Pau, para complementar también esta idea de, ¿no? Este proceso de diseñar el futuro y esta mirada de largo plazo. Cuando en estudios de futuro o en perspectiva, foresight, forecasting, diseño de futuros, ¿no? Que estamos hablando puntualmente en este webinar, hablamos de largo plazo, estamos hablando de mirada de 15, 20, 30, quizá 40 años vistas. Muchas veces, cuando se habla del horizonte de tiempo, hay como una sensación de que si nos alejamos tanto en el tiempo, ¿no? Va a ser cada vez más incierta la información que tengamos al respecto, pero este ejercicio de poder tomar distancia y perspectiva desde estos horizontes de tiempo nos permiten mirar más claramente el presente, como si fuera una hoja de ruta inversa, ¿no? A partir de una técnica de backcasting. Diseñamos alternativas de futuro para generar conversaciones en el presente. Diseñamos alternativas de futuro o escenarios de futuro para que esas conversaciones que tenemos que dar acerca de hacia dónde queremos ir y las decisiones que tenemos que tomar para que ese camino sea posible, no nos atrapen de manera desprevenida. Nos anticipamos con un propósito. No buscamos únicamente la exploración de tendencias para generar una ventaja competitiva. Lo que buscamos es generar un sentido de anticipación de la mano de la responsabilidad que tenemos de estas decisiones que tomamos en el presente. Entonces, todo esto que comentaba Paula de poder hacer esta exploración exhaustiva de las señales, de las tendencias globales, regionales, de entender cómo están cambiando los contextos, los estilos de vida, todos los desafíos a los que nos estamos enfrentando hoy como humanidad, de alguna manera el poder generar este espacio, esta agenda de futuro dentro de las organizaciones, permite generar conversación sobre aspectos que tienen que ser consensuados. ¿Hacia dónde va a ir, ¿no? el rumbo de la tecnología emergente? ¿Qué queremos que la inteligencia artificial o qué rol queremos que la inteligencia artificial tenga? Hay muchos ejemplos, incluso uno muy notorio. En Chile, por ejemplo, Congreso Futuro y el Senado de la Nación ha promovido una ley de neuroderechos, que es la primera ley de neuroderechos en el mundo. Y esto ha sido parte de un resultado de un proceso de poder imaginar qué pasaría si, a partir de todas estas tecnologías o tendencias emergentes, empezamos a tener, ¿no? un problema con la privacidad de los datos. ¿Y qué pasa con nuestros neuroderechos? Claro, a donde nos hacemos preguntas que no están, ¿no? en este presente hoy, sino que vemos pistas de información, donde nos hacemos preguntas sobre esas pistas de información, aparecen oportunidades y aparecen estas famosas alternativas o escenarios para preguntarnos qué pasaría si. Y ese qué pasaría si, como un insumo fundamental, nos abre una conversación que nos permite tomar decisiones en el presente con ese norte, ¿no? que hemos definido del deseable, la visión de futuro que deseamos para la organización, para la comunidad, para el país. Entonces, trabajar con diseño de futuros no es únicamente hacer una exploración de tendencias para no fallar, ¿no? En esto que decía Paula, acertar al pronóstico ganador. Lo que buscamos es generar una anticipación que nos permita conversar, hacer una hoja de ruta, hacer un simulacro de qué pasaría si pasa tal o cual evento, cómo esta organización se movería. No estamos viendo una foto en el diseño del futuro, estamos viendo una película.
es incierto, se mueve y esa movilidad exige más por parte de nosotros cuando queremos hacer una planificación. Por eso la planificación estratégica prospectiva tiene como insumo principal el poder estar visionando a largo plazo, trabajando en procesos fuertemente empíricos desde el punto de vista de las pistas de información, las tendencias que tenemos del presente, pero también desde el lugar de preguntarnos qué es lo que queremos construir y hacia dónde es que queremos ir. Entonces, el poder conversar sobre diseño de futuros es realmente un vehículo de transformación. Y por eso, cuando muchas veces llegan a 360 Trend Lab o se acercan al Laboratorio Futuro desde diferentes organizaciones o personas que están entrenándose para poder también adquirir estas capacidades, estas habilidades prospectivas, una de las preguntas que nos hacen es ¿por dónde comenzamos? Porque es cierto que lo urgente, y sobre todo nosotros en Latinoamérica tenemos muchas urgencias, tienen que convivir con esta posibilidad, ¿no?, de pensar y de diseñar el futuro. Esta suerte de organización ambidiestra que se empieza a entrenar y que da un espacio para poder hacer agenda de futuro y al mismo tiempo atender la urgencia. Entonces, ¿por dónde comenzar? Esto es un poco la invitación a pensar, ¿no?, en este espacio, ¿por dónde podemos empezar? ¿Cuál es el punto de partida? Lo más importante para nosotras es promover el pensamiento de futuro desde los lugares que sean viables. Es decir, no hace falta ser futurista o prospectivista para poder comenzar a dar los primeros pasos en generar una agenda de futuro, empezar a trabajar los escenarios de futuro. Por supuesto que hay una opción que es recurrir a diferentes especialistas para que nos acompañen en el proceso. Entonces, ¿por dónde comenzar? Tomando la decisión de empezar a incluir la agenda de futuro dentro de nuestro día a día, poder acercarnos a la disciplina o al abordaje desde un lugar formativo, pero también de acción, es decir, empezando a crear proyectos con visión de futuro y, por supuesto, acercarnos también a esos grupos de personas, instituciones, prospectivistas, futuristas que están trabajando fuertemente para generar estos espacios de co-creación. Es lo que hacemos en Laboratorio Futuro desde el punto de vista de la transformación, acompañar a las personas a que sean parte de ese diseño de futuro, no que el diseño de futuro sea algo que solamente quede en un informe, en un plan de acción, sino que podamos imaginar cómo este grupo de personas que va a llevar adelante ese plan de acción no solamente es parte, sino que lo ha impulsado y lo ha creado. Entonces, esa es un poco la invitación desde Laboratorio Futuro y me imagino, Pau, que a vos también te debe pasar desde diferentes Sí. espacios, experiencias, de por dónde empezar. Claro, en 360 Trend Lab lo que hemos empezado a hacer es que el mismo ejercicio de revisar tendencias, de entenderlas, de ver hacia dónde podemos dirigirnos, se convierte al interior de las organizaciones en dar el primer paso para empezar a construir ese futuro. En el momento en que los equipos empiezan a empaparse de esas señales y analizarlos o a inclusive cazar tendencias por su propia cuenta, se empiezan a disparar esos procesos de innovación con visión a futuro dentro de las organizaciones y hemos trabajado con distintos clientes en muy distintos sectores, que esto también es importante recalcarlo, no solamente en sectores plenamente ligados a la creatividad o al diseño, sino en sectores industriales muy distintos como alimentos, minería, energías, sector público, en los que se vuelve necesario y digamos que se vuelve algo estratégico empezar a tener estos procesos en los que nos planteamos el futuro y empezamos a imaginar el futuro juntos para que eso se quede embebido en los procesos de innovación y sus ciclos no se vuelvan como planeamos este año para el próximo, sino que puedan tener una visión con mayor proyección. Entonces, digamos que la forma ya en la que la tangibilizamos puede ser muy versátil, muy también ajustada como a los equipos humanos con los que estemos trabajando, se puede convertir en experiencia, se puede convertir en insumos, se puede convertir en momentos o en metodologías que quedan implementadas al interior de la empresa, pero lo importante es que sí podamos
digamos, dejar implementado ese pensamiento de futuro en los procesos y en el día a día, en la gestión de proyectos de las empresas. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Podemos ajustarnos a la necesidad de cada cliente, entender muy bien como cuál es su problema de negocio, cuál es su equipo, cuáles son esos propósitos y ese futuro deseable que tienen para empezar a generar ejercicios que sí les sirvan y que sí queden como muy arraigados en la cultura de cada empresa. No sé si, Definitivamente generar capacidad instalada es hoy digamos, hay un doble esfuerzo ahí. Por un lado está la organización como un todo, pero por otro lado también están los profesionales imaginando cómo van a ser ellos en el futuro. ¿Qué tipo de profesiones, qué tipo de habilidades necesitamos para todo lo que hoy está emergiendo como una tendencia fuerte y de cambio? Así que claro, trabajar desde este lugar, ¿no? En eso que decía Paula, de poder generar, ¿no? Como una metodología o esta capacidad instalada, requiere entrenamiento. Requiere entrenamiento, requiere metodología y requiere entender que eso es importante para no quedar, digamos, ahí en el riesgo de obsolescencia. por supuesto, hay algo muy Este pensamiento importante. exponencial, ¿no, Pau? Sí, en el diseño de futuros hay que manejar la frustración, ¿no? Porque la idea es que no se quede en un conocimiento que me gustó o en un ejercicio que me gustó, pero que después no se te convierte en algo activo o tangible. Entonces, digamos que ese ha sido nuestro reto y ahí es en lo que estamos trabajando y es por eso también que se vuelve tan interesante. Y las empresas tienen un doble frente, porque por un lado tienen que proyectarse hacia ese futuro al interior de la empresa, en lo organizacional, pero también tienen que prepararse y provocar ese futuro hacia afuera con su consumidor. Entonces, digamos que eso conecta con lo que estábamos diciendo de que el futuro es co-creado, el futuro es engranado desde lo empresarial hacia lo colectivo y de lo colectivo al empresarial, y digamos que es completamente natural porque tienen siempre esa doble relación, ese doble reto entre el interior de la empresa y ya el consumidor. Aquí veo que hay una pregunta. ¿Cuál Sí, sería un tiempo podemos estimado? empezar con la ronda. Sí, si quieren hacer Estamos justo con el tiempo, perfecto. perfecto. ¿Cuál sería un tiempo estimado para observar las señales y comenzar a clusterizarlas? Refiere a hechos puntuales que ocurren dentro de un sistema establecido que queremos estudiar para que posteriormente alguna de estas señales se conviertan en tendencias. Eh, yo diría que observar las señales, es decir, el proceso de investigación debe ser de cierta forma rápido para que puedas captar esas señales cuando aún son emergentes y después le puedes hacer dentro del análisis una proyección a un mediano o a un más largo plazo, pero sin perder de vista que ese proceso de investigación tiene que ser continuo para saber cómo esa señal está evolucionando. Digamos que como lo enmarcamos nosotros es primero entender esas señales de forma muy rápida para que sean frescas, elaborarlas para poder hacerles una proyección, elaborarlas adentro de ejercicios y experiencias de creatividad y poder irlas implementando para ir viendo cómo evolucionan. Yo diría también que el diseño de futuros es un work in progress, es algo que no empieza y termina ahí donde lo hicimos, sino que necesita irlo revisando, evaluando y digamos, repensando, así como son también los procesos de innovación. Ahí si querés tomo la pregunta también Sí, de Evelyn, que nos dice, hola, otra pregunta, ¿es lo mismo el pensamiento crítico del pensamiento de futuro? No, sin embargo, para los pensadores de futuro es clave desarrollar el pensamiento crítico. ¿Dónde reside la diferencia? No necesariamente un pensador crítico, o si vos estás utilizando el pensamiento crítico para una problemática, estás utilizando la visión de futuro. Quizá estás analizando un tema, un desafío, muy críticamente, digamos, y con esas habilidades de poder hacerlo de manera disruptiva, de manera 360, incluso holística, pero no necesariamente con una visión de largo plazo. Es decir, poder imaginar y poder entender cuáles serían las posibilidades alternativas a partir de toda la exploración que hacemos de la información que tenemos del presente y también de aquello que empezamos a buscar
como una alternativa y futuro de construcción, es decir, hacia dónde queremos ir. Entonces, el pensamiento crítico le es totalmente afín al pensamiento de futuro, pero no necesariamente se da lo mismo al revés. Podés estar haciendo pensamiento crítico y pensando críticamente y no por eso tener visión de futuro. Así que lo ideal es poder complementarlo. De hecho, siempre dentro de los entrenamientos de pensamiento de futuro o prospectiva, hablo con diferentes términos porque se conocen de diferentes maneras, ¿no? Hay muchas escuelas de los estudios de futuro y de pensamiento de futuro. Entonces, hacer un entrenamiento, digamos, de las habilidades propias de un futurista tiene que ver con poder tener pensamiento crítico, pero sin duda desarrollar la visión prospectiva, la capacidad de poder co-crear, que un poco también es el mensaje que quisimos dar con este webinar. Nos juntamos dos empresas acá que trabajamos en pos del pensamiento del futuro para sumar miradas, abordajes. Entonces, el entrenamiento para un futurista necesariamente involucra la visión de largo plazo. Si no, de alguna manera lo que estamos haciendo es pulir, ¿no?, la estrategia desde el presente, desde la retrospectiva o desde la perspectiva. Pero acá de lo que estamos hablando es de incorporar la prospectiva dentro de todos los análisis y acciones que llevemos adelante por y para la construcción de alternativas de futuro. Mira, aquí hay otra pregunta que no sé si quieras responderla y después yo un poco la respondo desde la experiencia. ¿Cómo saber qué ¿Cuál arquetipo sería? de futuro utilizar al ser un ejercicio de que depende de poder utilizar cierto arquetipo, por ejemplo, los arquetipos de Michel Godet o Jim Dayton? Muy buena la pregunta, Omar, gracias. Mira, en nuestra experiencia nosotros favorecemos diferentes técnicas para poder construir escenarios de futuro. Jim Dator, dado que él construyó los arquetipos, ¿no?, de futuro a partir de poder hacer una investigación de cuáles son esos arcos narrativos que son más habituales en las personas de cara a visualizar el futuro, lo que propone es que a partir de esos 4 arcos narrativos, ¿no?, la continuidad, la transformación, los nuevos equilibrios y el colapso, empezar a imaginar qué pasaría así para tal o cual desafío en un horizonte de tiempo. ¿Qué pasa? Michel Godet viene de la corriente prospectiva estratégica que incorpora desde su visión como economista todo lo que tiene que ver con el manejo exhaustivo de las tendencias y del manejo de los datos. Es decir, no solamente miramos la construcción de futuro desde los espacios o arcos narrativos cualitativos, sino que incorporamos también toda la información empírica para poder, sobre esos escenarios que estamos trazando, imaginar, ¿no?, una estrategia o incluso un escenario apuesta o preferido. Ninguno de todas las técnicas que existen son mejores o peores, sino que para determinados estudios a veces se utilizan algunas técnicas y a veces se utilizan otras técnicas. Por ejemplo, en los análisis que son sumamente profundos en términos de lo cuantitativo y que quizás se busca más explorar lo que sería el futuro probable o lo proyectivo, se utilizan mucho los ejes de Peter Schwartz, porque a partir de 2 ejes direccionadores y de 2 variables o grupo de variables muy profundas, se generan o se crean 4 escenarios. Mientras que si de repente tu intención es explorar dentro de una organización un desafío desde un lugar más cualitativo, ¿no?, y más imaginativo, los arquetipos de Jim Dator serían ideal porque entonces no estás tan pegado, ¿no?, a las tendencias y a las variables para poder hacer esos ejercicios. ¿Por qué es tan importante esto? Porque finalmente, si nosotros únicamente empezamos a construir alternativas desde todo aquello que conocemos y sabemos, nos privamos, ¿no?, de la posibilidad de incluso imaginar aquello que no existe. Y muchos de los desafíos que hoy estamos enfrentando como humanidad requieren pensar totalmente diferente. Requiere incluso que nosotros utilicemos algunas categorías como futuristas como Joseph Boros y Jim Dator proponen, que es ir hacia el lugar de lo absurdo, incluso lo ridículo, que no se nos está representando como tal porque tenemos nuestros sesgos, porque tenemos nuestras propias estructuras y limitaciones, ¿no?, individuales y colectivas, para poder imaginar algo totalmente diferente. Hay un montón de ejemplos muy interesantes para poder trabajar, ¿no?, sobre este poder romper con la mirada lineal.
trabajar con ciencia ficción, por ejemplo. Hay muchos futuristas que empujan incluso la creatividad de la ciencia ficción. Hay un montón de casos e incluso películas o series que ustedes pueden utilizar para imaginar cómo estas tendencias que se están viendo nos ayudan a pensar en qué pasaría si, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos una pandemia? Bueno, ahora lo vivimos. ¿Qué pasaría si da inteligencia artificial tomar el control, ¿no? Como si fuera la película Terminator, ¿no? Bueno, esos escenarios en ciertos espacios donde creemos que el pensamiento de futuro y el diseño de futuros son clave, se están desarrollando. Y eso permite empezar a crear diálogo. Y los diálogos nos empujan a tomar decisiones de una manera más consensuada, más colectiva. Así que espero haberte contestado tu pregunta por ahí con alguna chapita. Yo te contesto como desde la experiencia y es algo como muy práctico. Eh, en este campo hay que ser tremendamente flexible, versátil y creativos, porque las necesidades de cada grupo humano y de cada empresa y de cada cliente pueden ser muy distintas, como su alcance y su necesidad. Entonces no te puedes quedar pegado con ninguna metodología académica, tienes que hacer un ejercicio altamente creativo para poder escoger, combinar, darle la vuelta a la mejor metodología y diseñar como la mejor experiencia, el mejor momento para el grupo humano con el que estás trabajando, el tema que estás trabajando, el tiempo que tienes, el presupuesto que tienes y poder plantearte un ejercicio que no sea frustrante, sino que de frutos. Entonces, entonces tienes que ser muy versátil, muy flexible y muy creativo para poder decidir cuál es el mejor. Entonces no hay uno mejor ni uno peor, sino que tienes que poder generar ese tipo de soluciones. Y así lo hemos manejado nosotros. Si tuviéramos una sola metodología, se nos habría venido la mitad de los clientes porque por lo general los retos son muy distintos entre sí, las personas son distintas, la capacidad cognitiva es diferente, el tiempo, los materiales, el momento, la materia prima con la que estamos trabajando, el tipo de tendencias es muy diferente, entonces tenemos que ser muy, muy versátiles. No, a ti, Bien. gracias, Omar, muchas gracias. Aquí hay una pregunta más. ¿Cómo se posiciona el pensamiento de futuro en el ámbito gubernamental, teniendo en cuenta que este responde a un orden jerárquico y centralista y la generalidad de la conducción política responde a periodos de 4 años? Esa pregunta está excelente. No sé si quieras contestarla tú, Joana. Desde mi punto de vista, y teniendo en cuenta también la experiencia de diferentes instituciones gubernamentales, el trabajar la visión de largo plazo, es decir, también no a nivel macro y político, es algo que desde la perspectiva estratégica se atiende y mucho y cada vez con más fuerza. Porque justamente lo que vos decís, esa mirada de largo plazo, ¿no? que se viene desarrollando para, digamos, generar insumo para la creación de políticas públicas y demás, en el contexto que estamos viviendo, que es totalmente diferente, empieza a ser casi una mirada de corto plazo. Como ustedes saben, después de la tercera revolución industrial, ya no pasan 100 años entre cada revolución, estamos en presencia de 10, 4, 2, cada vez el contexto es más acelerado, más exponencial, más cambiante. Por lo tanto, el trabajar desde lo gubernamental, la toma de decisiones desde una visión de largo plazo y desde la prospectiva requiere empezar también a extender esos horizontes de tiempo de largo plazo, pero claro, es empezar a convivir con lo que tenemos hoy y empezar a ajustar en función de poder ofrecer desde esa visión de largo plazo también insumos que resuelvan el hoy, ¿no? O sea, no solamente los desafíos que vamos a mirar de a 15, 20, 30 años, también cómo damos cuenta de todo lo que está pasando hoy. Entonces, creemos que las instituciones gubernamentales que empiezan a trabajar con pensamiento de futuro, como por ejemplo el caso que nombré recién de Chile, o Dinamarca, o Finlandia y otros tantos más, lo que están ofreciendo es justamente miradas estratégicas de corte de largo plazo al mismo tiempo que están atendiendo el corto plazo. La perspectiva estratégica es gestión, sobre todo en muchos aspectos políticos, porque lo más difícil es la generación de consensos. Entonces es ahí donde el campo de la política
de alguna manera empieza a tomar fuertemente insumos, no solamente de la prospectiva, ¿no? Como campo disciplinar, sino también de los estudios de futuro, donde empezamos a ver que tanto lo normativo, ¿no? Y el deseable, como lo posible, ¿no? Todo lo que es posible y probable, tiene que empezar a convivir para que esa toma de decisiones sea de alguna manera también más inclusiva, ¿no? Más inclusiva de, bueno, ¿quién está en esa mirada de largo plazo? Yo ahí quisiera Buenísima la también pregunta. responder, Mauricio. Digamos que es un asunto necesario poder generar esos procesos de innovación pública con visión a largo plazo que deberían estar completamente desligados del sesgo político de cada periodo, sino pertenecer más bien a un pensamiento de Estado como ese gran valor que nos pertenece a todos y que es independiente a la tendencia política del periodo. eh, Diría que es necesario, pero es un reto a la vez porque es muy difícil mantener procesos eh, sostenibles, constantes, cuando hay cambios como de mirada tan radicales como los estamos teniendo en Latinoamérica. Sin embargo, suceden, se hacen y casi que diría que, por lo menos en la experiencia mía, que es trabajar con Mintic, se desarrollaron unos procesos con visión a largo plazo, innovación pública digital, que lo que querían era como empezar a disparar esa visión de futuro y empezar a construirlo desde el hoy, pero con esa visión hacia el mañana. Quedan implementados, aunque sean 1, 2, 3 años, hay algo, hay un terreno que se deja abonado y que después de alguna forma espero que tenga en cuanto al conocimiento y como a los cambios que se hicieron, una perdurabilidad y una sostenibilidad Sí, y hacia que de alguna manera, Pau, no dependa únicamente de, digamos, de la política el partidaria, sino políticos, que claro, si en sí, definitiva estamos hablando de que hay instituciones, organizaciones, comisiones de futuro que sí, están velando, ¿no? Por esa mirada de largo plazo, que aunque la rotación sea o las elecciones cada 4 años, no por eso se pierda la continuidad del trabajo de esa comisión de futuro. exactamente. Ahí, Mauricio, para que revises el caso de Chile, me parece interesante y que va a contestar mucho de lo que debes estar pensando respecto de, bueno, ¿no? Cómo va en paralelo la gestión política y quizá este corte de 4 años con mantener una mirada de largo plazo desde un lugar no necesariamente partidista. Y creo que es un reto Bien. que no es solamente público, sino también privado, porque las empresas también les pasa mucho. Ujú. Cada 2 años, cada 4 años tienen cambios radicales de directivas, rotación altísima de empleados. Y lo que pasa entonces es que tienen esos procesos de innovación súper cortos, no tienen memoria sobre lo que ya se hizo y esto les causa pues mayores gastos, desgaste en ideas, poca continuidad en los procesos de innovación. Entonces, creo que también es un reto que tienen las empresas privadas y por eso es tan importante que trabajemos en los mismos para que existan unos lineamientos y unas columnas vertebrales que se van desarrollando en el tiempo independientemente de quién esté de directiva o cómo fue la rotación de personal. Pau, yo creo que ya estamos en tiempo, así Perfecto, que si te parece, les mostramos un poquito también dónde pueden contactarnos, si les interesa el pensamiento de futuro. por La verdad que supuesto. nosotras desde el laboratorio y en ThreadLab lo que estamos buscando es generar agenda de futuro, fomentar estos espacios que nos permitan conversar, no solamente del diseño de futuro, sino de cuál es el futuro que queremos construir. Así que nos pueden buscar, nos pueden seguir desde nuestras redes o nos pueden escribir si tienen alguna inquietud. La idea es poder seguir haciendo crecer la red de personas o de futuristas que estén por y para la construcción de futuros diferentes. Así que ahí dejo, si querés yo, las redes del Laboratorio Futuro. Nos pueden Perfecto, seguir por sí. Instagram o escribir a Hola. Nos También pueden pueden ingresar a la seguir, página. Es, nos pueden escribir, quedamos en contacto y seguramente vamos a tener más espacios como este para seguir hablando de este tema que nos apasiona tanto y que es tan necesario. bueno, muchas gracias por Gracias. haberse acercado
y seguimos en contacto. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.